de que usted no venga, ¿verdad? Pero también como un recordatorio. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, por favor, en esta mañana, ahí en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 8. Cuando usted lo tenga, por favor, le pido que se ponga en pie. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al versículo 8. Cuando usted lo tenga, póngase en pie, por favor, por respeto, por reverencia a la palabra de nuestro Dios. Vamos a dar lectura, hermanos. Vamos a leerlo de manera alternada. Yo leo el 1, usted lee el versículo 2, yo el 3, y así sucesivamente hasta juntarnos todos en el versículo 8, mis hermanos. Primera de Juan, capítulo 4, 1 al 8, dice la Biblia: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Todos juntos: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Quiero hablar, hermanos, en esta mañana un mensaje que he titulado Conociendo a Dios. Como usted sabe, estamos en este año, nuestro lema es: a fin de conocerle, para darlo a conocer. Y lo importante, hermanos, es que podamos ir estudiando más de nuestro Padre Celestial, que lo podamos conocer más a la luz de su palabra. Vamos a orar en esta mañana para pedir su bendición. Querido Dios y buen Padre, gracias te damos, Señor, por tus misericordias que cada mañana se renuevan y que por ello, mi Dios, no hemos sido consumidos. Gracias, Padre Celestial, por el perdón de pecados que nos das día a día. Y gracias, Señor, por tu Santo Espíritu que has puesto en nosotros para que nos redarguya de pecado, de justicia y de juicio. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder estudiar, a conocer más de ti, mi Dios, a la luz de tu palabra. Sabemos que tratar, mi Dios, de entenderte o de conocerte es un asunto delicado, Dios, y te pido, Padre, por favor, me ayudes, me des de tu gracia y sabiduría para no decir nada incorrecto, mi Dios, sino que todo lo que podamos decir en esta mañana pueda ser, mi Dios, a la luz de tu palabra. Ayúdanos, Padre, a honrarte, a glorificarte, a poder conocerte más, para que de esta manera vivamos más apasionados por tu obra y que de esta manera, Señor, te podamos dar a conocer a muchas más personas que tanto lo necesitan. Bendícenos en este día, toma la honra y la gloria, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. En estos textos, hermanos, se nos habla acerca de la importancia de discernir entre lo que proviene de Dios y lo que no es de Dios. El versículo 1, hermanos, comienza diciendo: Amados, no creáis a todo espíritu. Hoy en día, hermanos, muchos falsos maestros han salido por el mundo. Hoy en día hay mucha gente, hermanos, engañando con falsas enseñanzas. Y esto me hace pensar, hermanos, personalmente, ¿verdad?, en el testigo de Jehová. Los testigos de Jehová, hermanos, atacan la divinidad de Cristo al no reconocer que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, que Jesús es Dios encarnado, que Jesús tomó, hermanos, la postura de hombre, siendo Dios sobre todas las cosas. Ellos no reconocen esto y no lo entienden de esta manera. Ellos, hermanos, por ende, ellos atacan la divinidad de Cristo. Tal vez ellos dirán: pero nosotros no estamos atacando la divinidad de Cristo. Hermanos, simplemente al negarla es un ataque. Al negar que Jesús es Dios, es un ataque directo para Dios. Hay un dicho, hermanos, que dice
que el que no conoce a Dios, a cualquier santo le ruega. Y es verdad, hermano, si usted y yo no conocemos a Dios, hermano, a cualquier cosa vamos a decirle bueno. Hermano, si no conocemos la palabra de Dios, cualquier cosa que nos hayan enseñado de niños, que nos hayan instruido, adoctrinado, hermanos, lo vamos a tomar como bueno. Y debemos de entender, hermanos, que no hay verdad absoluta, sino la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es la única verdad absoluta. No hay mentiras, no hay error, porque es la mente y es el corazón de Dios plasmado, hermanos, en este precioso libro. Una vez un predicador dijo que la Biblia no contiene la palabra de Dios, y esto es verdad. La Biblia, hermanos, no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Porque, hermano, hablar de contenido, podemos pensar que no todo es palabra de Dios. Pero la Biblia, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, sus 66 libros, hermanos, sus más de 3,000 capítulos, hermanos, son palabra de Dios. Letra por letra, hermanos, es la palabra de Dios. Pero a veces, hermano, no la valoramos, no la estudiamos, no meditamos en ella, porque no hemos comprendido, hermanos, que todo lo que está aquí es infalible, que nada de lo que está aquí, hermanos, es mentira, que todo es verdad, porque es la misma mente de nuestro Dios. Cuando no conocemos, hermanos, a Dios personalmente e íntimamente, nos vamos a desviar, hermanos, con gran facilidad tras falsas enseñanzas. Y vamos a creer en pensamientos de hombres sin siquiera tener bases para respaldar lo que creemos. Por eso es que hoy en día la gente vive, hermanos, con tanta confusión. Por eso hoy en día mucha gente pregunta, ¿y cómo sé cuál es la verdad si hay tantas iglesias? Hermano, al evangelizar, uno se encuentra constantemente con esta interrogatoria. Cuando salimos y predicamos, muchas personas nos han preguntado, bueno, ustedes dicen traer la verdad, pero el testigo de Jehová dice traer la verdad, el mormón dice traer la verdad, y todos dicen tener la verdad. Pero, hermanos, únicamente vamos a entender que alguien tiene la verdad cuando estudiamos y leemos la palabra de Dios, cuando dejamos que el Espíritu Santo, hermanos, nos instruya, cuando dejamos, hermano, que el Espíritu Santo nos convence, hermanos, de pecado, justicia y juicio. Ahí es donde verdaderamente vamos a entender cuál es la verdad. Y, hermano, la verdad es Dios. Él es la verdad absoluta. Hermanos, aún como iglesia, le vamos a fallar en muchas cosas. Aún como iglesia, hermanos, vamos a cometer errores, incluso detrás de este púlpito enseñando, nos vamos a equivocar. Pero, hermano, qué importante es que podamos reconocer, hermanos, que únicamente la palabra de Dios es la verdad. Y, hermano, qué importante estudiar la palabra de Dios para que podamos conocer a Dios tal y como Él es. Y no como muchas veces lo enseñan, y de esta manera podamos saber cuál es la verdad. ¿Cómo saber que conozco a Dios? Vea lo que dice Primera de Juan capítulo 4, versículo 2 y versículo 3. Dice la Biblia, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿qué dice la Biblia? Es de Dios. Mire, hermano, usted no se ponga a pelear si es de Dios o no es de Dios. Hermano, simple y sencillamente, hermano, el mismo Espíritu de Dios testifica de cada uno de nosotros. Si le hemos recibido, si tenemos su salvación, Él es quien testifica que usted y yo somos hijos de Dios. Amén, hermanos. No se ponga a discutir. Vea lo que dice el versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. De acuerdo a lo que estos textos dicen, el mismo Espíritu de Dios en nuestra vida declara la divinidad de Cristo. No cabe duda y no debe de caber duda en nuestra mente que Él es Dios. Hermano, Jesucristo es Dios. Amén. No nada más es un Dios pequeño. No nada más es el Hijo de Dios. No, hermano, Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, hermano. Pero ¿cómo es Dios? ¿Qué características tiene? Y mire, hermanos, si ahorita hablamos de todo lo que es Dios, no vamos a acabar.
y vamos a ir estudiando, hermano. Yo le dije que desde la semana pasada vamos a empezar a conocer más a Dios. Y lo que resta del año vamos a seguir estudiando acerca del perdón de Dios, vamos a seguir estudiando de los nombres de Dios, vamos a estudiar, hermanos, pues no podemos estudiar a Dios, pero vamos a saber un poco más de cómo es nuestro Dios. Amén, hermanos. Vea lo que dice Romanos 9:5. Y este es mi texto favorito cuando hablo con los testigos de Jehová, hermanos. Amén. Esto ya no se está escuchando. Bueno, vamos a tener que repetir todo lo que dije. ¿Les parece bien? No, ¿verdad? Este fue el rapto. El micrófono. No encuentro el otro micrófono, hermano. Si no pongo ese micrófono no se va a escuchar nada de nada. No sé dónde quedó. Lo que podemos hacer, hermano Lucas, ¿me ayudas quitándole el aparatito ese que tiene ahí? Solamente desconéctenlo y yo creo que con eso se va a poder escuchar. Aquí está el otro, espera. Aquí está. Ya, con eso está bien, hermano. Gracias, hermano Ramiro. Amén. Es que el diablo es bien puerco, hermano, si no quiere que se escuche este mensaje, ¿verdad? Romanos 9:5, hermanos. ¿Cómo es Dios? ¿Y qué características tiene nuestro Dios? Romanos 9:5, vea lo que dice la palabra de Dios. Este es uno de mis textos favoritos para los testigos de Jehová, que dice ahí, y está hablando de Cristo, ¿verdad? De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, ¿vino quién? Cristo, el cual es, ¿qué, hermanos? Es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Hermano, Cristo es Dios. ¿Cómo conocer más a Dios? Número 1, conocer a Dios es entender, hermanos, su deidad. Es entender que Él es Dios sobre todas las cosas. Es entender, hermanos, que Él no tiene límites en su poder. Entender, hermano, que Él puede transformar cualquier corazón, que Él puede convertir el corazón de piedra en carne. Ese es nuestro Dios de milagros, hermano, que pudo abrir los mares, nuestro Dios de milagros, que pudo levantar, hermanos, a Lázaro del sepulcro. Ese es nuestro Dios. Pero ¿por qué Dios no obra en mi vida, pastor? Porque tú y yo hemos cambiado. Dios no ha cambiado. El asunto, hermanos, es que nuestra fe es tan tambaleante, que nuestra fe no es tan firme como la de aquellos hombres, hermanos, que le creían a Dios, como aquel Moisés, hermano, cuando llegó al Mar Rojo, venía siendo perseguido por los egipcios, y hermano, al ver el mar, él decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero volteó a ver arriba y el Señor le dijo, ¿para qué me preguntas? Solamente sigue adelante, marcha. Y mira, hermano, Dios abrió los mares. Si Dios te dijera, camina sobre el fuego, tal vez no lo harías. ¿Por qué? Porque no le creemos a Dios. Porque pensamos que Él ha perdido su deidad. Alguien me preguntó hace no mucho y me dijo, pastor, cuando Dios se hizo hombre en forma de Cristo o Cristo Jesús, pastor, Él era hombre, entonces había dejado de ser Dios. Le dije, no, Él era 100% Dios, pero era 100% hombre. Él, hermano, simple y sencillamente no abusó de su deidad. Dice la Biblia en Filipenses que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Si Él hubiera querido, hermanos, cuando los soldados llegaron a apresarlo, hermano, Él hubiera podido llamar una legión de ángeles que lo defendieran, pero hermano, ese no era el plan y el diseño de Dios. ¿Cómo es posible, pastor, que si Él era 100% Dios, Él muriera? Muy simple, porque era 100% hombre. Amén, hermanos. Pero Él resucitó como solamente Dios lo puede hacer. Vea lo que dice Génesis 1:1. Que tengo que conocer de Dios para poder entender más su pensamiento, su mente. Debo de entender que Él es Dios sobre todas las cosas.
que su deidad no se ha perdido, que su deidad no está limitada, que su poder, hermanos, es inalcanzable, que Él es sobre todas las cosas, hermanos, y que Él es el Dios desde la eternidad y por la eternidad. Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Muchas veces los niños preguntan, pastor, ¿y si Dios creó todo? ¿Quién creó a Dios? Muy simple, nadie, porque Él es Dios. Amén. Él existe y subsiste y va a seguir existiendo por toda la eternidad, de la eternidad y hasta la eternidad, hermanos. Él es Dios. Él es el creador. Hermano, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mire, hermanos, a veces cuando estábamos trabajando las semanas pasadas, la vez pasada me quedé con el hermano Lucas ahí sentados mientras estaban soldando. No había nada de luz aquí. Y pusimos 2 sillas ahí en la puerta. Y estábamos mirando el cielo, ¿verdad? Y yo le decía, mira, hermano, ¿sí viste cómo se movió esa estrella? Y me dice, no, pastor, es un satélite. Y yo, bueno, eso. Y luego, mira, hermano, ¿estás viendo cómo se mueve? No, pastor, son las nubes que se están moviendo. Y hermano, yo me emocionaba, parecía niño chiquito. Pero cuando me quedaba callado, me ponía a pensar y meditar que el cielo es tan inalcanzable para nosotros. Y hermano, el cielo simple y sencillamente es el trono de Dios y la tierra el estrado de sus pies. Hermano, me hizo pensar en la grandeza de Dios. Me hizo pensar en su poder. Me hizo pensar que si Él pudo hacer planetas, estrellas y que se mantengan en su eje, circulando y haciendo su recorrido, el sol no se acerca ni se aleja. Hermano, Dios tiene el poder para sanar cualquier enfermedad. Dios tiene el poder para convertir el corazón más duro en carne. Dios puede hacer cualquier cosa, hermanos. Pero crea en la deidad de Dios. Vea lo que dice Apocalipsis 22:13. Perdóneme si lo dejo sordo, yo me apasiono, amén. Me emociono. Apocalipsis 22:13, dice la Biblia, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Usted y yo, hermano, debemos de entender que Él es el principio de todas las cosas y Él es el fin de todas las cosas. El mundo dice, ay, a veces me parece tan chistoso, ¿verdad? Científicos jactándose y diciendo, oh, es que este planeta tiene miles y miles de millones de años. Mi pregunta es, ¿en qué lo sustentan? Hermano, yo puedo decir que esta tierra en la cual vivimos tiene aproximadamente 7,000 años. ¿En qué lo sustenta, pastor? En la palabra de Dios. Y la Biblia dice, tu palabra es verdad. Hermano, científicos hace poco menos de 10 años redescubrieron que las estrellas tienen sonido propio, que las estrellas producen un sonido. Y ellos dicen, lo descubrimos. Job lo dijo hace miles de años sin siquiera tener la tecnología que hoy en día tiene. ¿Y cómo lo supo? Porque Dios se lo mostró. Hermano, no hay nada que los científicos aparentemente descubran que Dios no lo haya dicho. ¿Cuántas veces decían que la tierra era plana, que la tierra era cuadrada, que la tierra descansa sobre un elefante, que ahí está aquel dios griego cargándola? Y hoy en día dicen, oh, es que la tierra flota sobre sí. Hermano, la Biblia lo dice, la Biblia lo declara. El problema es que hemos dejado de creerle a Dios, porque vemos a Dios como una fábula, porque vemos a Dios como un cuento, porque vemos a Dios como una lavada de cerebro, como un invento. Pero no hemos comprendido que Dios es real. Si usted y yo somos reales, Él es más real que usted y que yo. Oh, pastor, es que nosotros nos vemos, pero ¿quién te creó? Mira, hermano, si solamente le pudiéramos quitar el cuero a nuestra mano y pudiéramos ver todos los tendones que la conforman,
las venas, las arterias, las articulaciones, los huesos. Y cada uno, hermanos, de los aspectos que conforman nuestra anatomía humana, entenderíamos que la ciencia, ni el Big Bang, ni una tremenda explosión nos creó, sino solamente un Dios que es perfecto. Pero no lo entendemos, hermano. Colosenses 1:17, vea lo que dice la Biblia. Eso es conocer a Dios, hermano, y darlo a conocer. Colosenses 1:17 dice la Biblia, y Él es antes de ¿cuántas cosas? De todas, hermano. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hermano, usted y yo estamos vivos no por casualidad, no porque usted ya esté empezando a hacer ejercicio. Usted y yo no estamos vivos porque ya empezamos a comer bien. Usted y yo no estamos vivos porque dormimos bien. Usted y yo el día de hoy abrimos nuestros ojos porque a Dios le plació que así fuera. Porque Dios nos sustenta. Hermano, los árboles siguen verdes, el sol no nos ha quemado, el agua no nos ha ahogado, porque Dios lo sustenta, hermanos. Y así es nuestro Dios. Hermano, nuestro Dios es grande, es sublime, es majestuoso. A veces los jóvenes, ¿verdad?, que hoy en día se sienten tan sabios. Uno les habla en el centro, ¿verdad?, les predica. Dios no existe. ¿Por qué? A ver, ¿quién ha visto a Dios para saber que Él existe? Yo siempre me la quito fácil, hermano. Dice la Biblia, ¿verdad?, que no hay que responder al necio de acuerdo a su necedad, pero hay que responderle de acuerdo a su necedad, ¿verdad? Hay que aplacar su necedad. Y yo le digo, ¿tú conoces Japón? Me dicen, no. Le digo, ¿y tú crees que Japón existe? Sí. ¿Por qué lo crees si nunca has ido y nunca lo has visto? Es que me lo presentan en la televisión. ¿Y cómo sabes que lo que te presentan es Japón? Si tú nunca has ido a Japón, ¿qué te hace pensar que Dios no está ahí? Si tú no has ido a Marte, ¿qué te hace pensar que Dios no está ahí? Y hermano, hay que responderles de acuerdo a su necedad. Hay que ponerlos, hermanos, a pensar. Hay que hacerles entender que aunque Dios no lo vemos, debemos de hacerles entender que sí lo podemos sentir, que sí hemos visto su gloria, que la misma creación testifica de parte de Dios, hermanos. La misma creación declara que Dios es real. Mire, hermano, lo sabes, cada mañana no le cantan a usted y no me cantan a mí, le cantan a Dios. Hermano, las aves no se preocupan por qué van a comer el día de hoy. Tal vez usted está pensando ya desde ahorita, ¿qué vamos a comer hoy? Y yo estoy pensando lo mismo. Yo no sé qué me van a dar de comer el día de hoy. No sé si hay comida en la casa, no sé si mi esposa preparó algo. Pero yo estoy seguro de una cosa, que yo voy a comer el día de hoy, amén. ¿Usted está seguro de eso? Tal vez usted dice, no lo sé, pero ¿sabe qué? Los pajaritos sí están seguros. Mire, Dios nos usa a usted y a mí para alimentar a las aves. ¿Cuántas veces no ha pasado allá a la panadería? Se le antoja, ¿verdad? Ahí un pan de la abuela. Ese es mi favorito, ya lo sabe. ¿Ok? Yo paso, hermanos, a la panadería, compro mi pan de la abuela y a veces viene bien mojadito ahí con las leches, el queso escurriéndole y ya no le digo más porque le da hambre. Y hermano, y me ha pasado, y creo que a usted también, que le mordemos al pan y se nos cae medio pan. Y ay, no, ya no me lo como porque ya lo chupó el diablo, ¿verdad? Si lo levanta antes de 5 segundos, no lo ha chupado, ¿ok? Hermano, y se nos cae el pancito. Y decimos, ay, mi pan. Hermano, inconscientemente y sin saberlo, Dios ya nos usó para alimentar a las aves del cielo. Hermano, por Dios todo es sustentado y todo subsiste por la mano de Dios. Isaías 40:28. Vea lo que dice la Biblia. Isaías 40:28. Dice la Biblia, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Dice la Biblia, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Si usted y yo queremos entender a Dios, nunca lo vamos a entender. Pero hermano, no necesito entenderlo.
para obedecer. Y eso es lo que usted y yo tenemos que tener claro. Obedezca a Dios, aun cuando no entienda, hermanos, por qué Dios pide esas ciertas cosas. Dijo Isaías, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios temporal, no dice eso, verdad? Dice el Dios eterno. ¿Será que algo eterno puede terminar? No. Y si este Dios eterno, infinito, nos prometió vida eterna con Él, hermanos, en el cielo, ¿será que es verdad? Claro que es verdad, hermano. Dios, hermano, en su eternidad, en su deidad, en su poder infinito, nos ha prometido, y Cristo se fue, hermanos, a preparar lugar para que donde Él esté, nosotros también estemos. Oh, pastores, que yo escuché a los testigos de Jehová que decían que vamos a reinar y vamos a vivir en la tierra. Pues que Dios los bendiga, ¿verdad? Yo prefiero estar en el cielo. Oh, pastor, pero usted no es de los 144,000. Gracias a Dios, porque los 144,000 se van a quedar en la tierra predicando y ya después van a ir al cielo, amén. Pero hermano, gloria al Señor, que yo soy de aquellos en el cual el Señor puso su Santo Espíritu por el lavamiento de la sangre del Cordero, que es Cristo Jesús. Amén. Y yo voy al cielo, gloria a Dios. Espero que usted también, amén. Allá nos vemos. Génesis 1:26. ¿Qué es conocer a Dios? Conocer a Dios es entender o tratar de entender su deidad. Amén, hermanos. Génesis 1:26. Dice la Biblia, no dice el pastor, dice la Biblia. Entonces dijo, ¿quién? Dios. ¿Qué dijo Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme A nuestra semejanza. Y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Amén. ¿Pero quién lo dijo? Dios. Dios. ¿Qué dijo Dios? Hagamos. ¿Por qué? Si Dios es solo uno, ¿por qué habló en plural? ¿Por qué no dijo haré? Porque, hermano, Jesucristo no vino a existir cuando nació de una virgen. Jesucristo no fue un invento de Dios, como dice el testigo de Jehová, que Dios creó a Jesucristo. Eso no es verdad. Hermano, ¿por qué dice hagamos? Porque Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que los tres son el mismo, dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen. Hermano, Jesús existe desde la eternidad y va a seguir existiendo hasta la eternidad. El Espíritu Santo no vino a existir en Hechos capítulo 1 en adelante, cuando Jesús ascendió al cielo. No, hermano, el Espíritu Santo existe desde la eternidad y hasta la eternidad. Conocer a Dios, número 2, es conocer su persona. Algunos piensan que por ser Dios, Él no tiene aspecto ni tiene imagen. Oh, pastor, es que Dios es espíritu. No, hermano. Sí es espíritu, pero también es persona. También tiene imagen. Sino porque Dios dijo en su total sabiduría, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Por qué somos así, pastor? ¿A quién se le ocurrió que tuviéramos 5 dedos en cada mano? Pastor, ¿a quién se le ocurrió que tengamos los pies así? Pastor, ¿a quién se le ocurrió que tengamos una boca y 2 ojos? Pues qué bueno que tenemos solo una boca, ¿verdad? Si no, imagínense, hermanos. Pero, hermano, ¿a quién se le ocurrió? ¿A quién cree? A Dios. Él nos hizo acorde a su imagen y semejanza. Con algunos como que se equivocó un poquito, ¿verdad? Están medio raros, ¿no? No es cierto, hermanos. Pero, hermano, usted y yo, cuando nos miramos al espejo, podemos pensar que Dios es similar a usted y a mí. Hay una diferencia. Usted y yo tenemos pecado y Él es sin pecado. Pero, hermano, Él nos hizo acorde a su imagen y semejanza. Algunos que piensan, ¿verdad?, que por ser Dios no tiene aspecto ni imagen.
Pero su misma palabra testifica que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Vea lo que dice Isaías 66:1. Isaías 66:1. Dice la Biblia, Isaías 66:1, Jehová dijo así. ¿Quién lo dijo? Jehová, Dios Todopoderoso. ¿Qué dijo? El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Si usted lee con atención, la gramática de este texto habla de pies. Si él no tuviera imagen, ¿por qué usa de manera ilustrativa los pies? ¿Por qué dice que la tierra es el estrado de sus pies? Él pudo haber dicho mis aletas o mis patas, ¿verdad? Como lo pintan los griegos, oh, Poseidón, el dios de los mares, y tiene aleta. Hermano, Dios no es así. Dios es igual a usted y a mí, o más bien, usted y yo somos igual a Dios. Hermano, Dios tiene imagen, Dios tiene pies, Dios tiene manos, tiene cuerpo, tiene rostro, hermano. Vea lo que dice Éxodo 33:23. Oh, pastor, yo pensé que Dios tomó imagen y tomó forma cuando se hizo hombre. No, hermano. Desde la misma creación, el Génesis, hermano, capítulo 1, los inicios declaran que Dios tiene imagen, que Dios tiene forma, que Dios tiene un cuerpo, hermanos. Vea lo que dice Éxodo 33:23. Éxodo 33:23. Dice la Biblia, después apartaré mi mano. ¿Quién está hablando? Es Dios, hermano. Y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Él habla, hermanos, a Moisés, diciéndole, yo tengo rostro, pero no lo vas a poder ver hasta que estés en mi presencia. ¿Por qué? Porque si lo veía, ¿qué pasaba? Se iba a morir, se iba a pelar, ¿verdad?, esta vida. Hermano, mire, aquellos que dicen, no, es que ¿quién ha visto a Dios para que diga que Dios existe? Pues gracias a Dios que nadie, si no estaría bien muerto y no pudiera declarar que Él existe. Pero hermano, Moisés tuvo el privilegio de ver su mano y dice la Biblia que vio sus espaldas. Hermano, Dios tiene espalda igual que usted y que yo. Amén. Él tiene imagen, hermano. Él es real. Pero usted y yo muchas veces no creemos en su poder porque no lo conocemos. ¿Por qué no lo queremos dar a conocer a la gente de Chía? ¿Por qué no salir y predicar el evangelio? ¿Por qué no hablarlo sin dejar pasar tiempo, hermanos? Porque no conocemos a Dios como Él es. Si lo conocemos como Él es, hermano, estaríamos locos, apasionados, porque toda la gente supiera cómo es nuestro Dios. Pero tiene más pasión aquel que ha visto un muñeco de barro en una cruz. Tiene más pasión, ¿sabe por qué? Es que yo lo vi. Mire, pastor, en esa mancha que dejó el agua se apareció el rostro del Señor. No, hermano, es una mancha. Pero la gente lo cree porque lo ve. ¿Sabe por qué usted y yo no lo creemos, hermano? Porque aunque lo vemos en su palabra, no queremos entender que este es el Dios verdadero, que ese es el Dios real, el Dios de todo poder. Romanos 9:5, ¿verdad?, nos dice que Él se hizo hombre, pero no dejó de ser Dios mismo. Romanos 9:5 ya se lo había leído, pero se lo vuelvo a leer, hermano, para que no se le olvide. Amén. Romanos 9:5 dice la Biblia, déjeme llegar, ya llegué, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Oh, pastor, es que Cristo dejó de ser Dios en el momento que se hizo hombre. No. La Biblia dice, y Pablo declara, ¿verdad?, que Jesús
aún siendo hombre, seguía siendo Dios sobre todas las cosas. Filipenses 2, 5 al 11. Filipenses 2, 5 al 11. Vea lo que dice la Biblia, hermanos. Filipenses 2, 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es ¿qué? El Señor, para gloria de Dios Padre. La palabra Señor, cuando se emplea en Jesús, está declarando la divinidad de Cristo. En pocas palabras, Pablo está diciendo, y toda lengua confiese que Jesucristo es Dios. Es Dios. Hermano, pero a veces no lo queremos entender. Oh, pastor, pero es que no dice, mire, yo leí la Biblia de los testigos de Jehová y no dice, pastor, que Jesucristo sea Dios. No lo va a decir porque ellos lo han quitado. Ellos lo han hecho a un lado. Por eso su libro no dice Biblia. Y nunca va a decir Biblia, aunque ellos digan que ellos traen la Biblia. Ellos no traen la Biblia. Porque la Biblia, hermanos, está conformada por los 66 libros y todos los capítulos que están. Y hermano, en el momento que yo le quito una sola palabra, hermano, aún sigue siendo palabra de Dios. Y sigue estando el contenido, hermano, sigue estando la verdad. Pero hermano, ya está incompleta en el momento que yo opto por quitar. Hermano, mi Biblia dice Santa Biblia, la de usted también. La de ellos dice traducción de las Sagradas Escrituras del Nuevo Mundo, del Nuevo Siglo. No fue aprobada, hermanos, como Biblia por los textos que ellos quitan, que ellos retiran, en el cual Dios declara su Trinidad y Dios declara que Jesucristo es Dios. Amén. Romanos 8:34, vea lo que dice la Biblia. Romanos 8:34 dice la palabra de Dios. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Siendo 100% Dios, Él murió como todo hombre, pero Él fue exaltado hasta lo sumo y glorificado como Dios mismo. Amén. Porque Él es Dios, hermanos. Esa es la persona de Dios. Hermano, es importante que usted y yo conozcamos la deidad de Dios. Es importante que usted y yo conozcamos su persona. Pero también, número 3, para poder conocer a Dios es importante conocer que no solamente Él es todopoderoso, que no solamente se hizo hombre, que se hizo carne, pero también, hermanos, es conocer que Él se manifiesta en nuestras vidas como Espíritu Santo. Amén, hermanos. Vea lo que dice Génesis 1:2. Génesis 1:2. Pastor, ¿pero el Espíritu Santo vino a existir cuando Cristo ascendió? No. Él es eterno. Dice la Biblia en Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Y qué dice? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Incluso antes de que usted y yo estuviéramos concebidos, hermano, el Espíritu Santo ya existía. El Espíritu de Dios se movía libremente sobre las aguas, puso orden a todo. Al mismo tiempo que tiene imagen y cuerpo, es también espíritu. Amén. Ese espíritu, hermanos, ¿qué obra tiene en nuestra vida? Dice Juan 16:7-8, que nos redarguye de todo pecado. Vea lo que dice Juan 16, versículos 7 y 8. Ya estoy terminando, hermanos.
Juan 16, 7 y 8. Dice la Biblia, pero yo os digo la verdad, hermanos. Cristo hablando, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Hermano, era necesario que Cristo ascendiera para que el Espíritu Santo entrara en usted y en mí. Amén. Para que viniera sobre nosotros. Mas si me fuere, dice, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hermano, gloria a Dios por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Romanos 8:26. Vea lo que dice la Biblia. Romanos 8:26. Dice la Biblia, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Usted alguna vez ha escuchado llorar a alguien con gemidos? ¿Sí lo ha escuchado llorar? Hermano, se oye tan fuerte, ¿verdad? Tan contagioso, tan doloroso. Y hermano, de esa manera gime el Espíritu Santo por usted y por mí. ¡Qué maravilla! Que Él se compadezca de nuestras debilidades. Que Él piense en nosotros. Siendo el Dios que no necesita de nada ni de nadie, hermano, se toma el tiempo para estar pendientes de nosotros. ¡Wow! ¡Wow! Es que no lo vamos a entender. No podemos entender. 1 Corintios 2, versículo 12 al 14. 1 Corintios capítulo 2, versículo 12 al 14, dice la Biblia: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio, perdón, yo estoy en segunda. 1 Corintios capítulo 2, versículo 12 al 14. Dice la Biblia: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, gloria a Dios, amén, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Wow, hermano, qué palabras tan profundas. ¿Qué nos ha concedido Dios? La salvación cuando merecíamos el infierno. ¿Qué nos ha concedido Dios? Una eternidad en el cielo, hermano, y no en el infierno. ¿Qué nos ha concedido Dios? Que podamos ser llamados hijos de Dios. ¿Qué nos ha concedido Dios? Que seamos vistos, hermano, de la misma manera que Cristo es visto. ¡Wow! Lo cual también hablamos, dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Confíe en la salvación eterna que Dios le ha dado, hermano. Mire, no tenga ese pensar de que, oh pastor, me fui de la iglesia, me alejé y ya no soy hijo de Dios. Sigue siendo hijo de Dios, amén. Nunca va a dejar de ser hijo, hermano. Es como el hijo pródigo. El hijo pródigo, hermanos, se fue siendo hijo, malgastó sus bienes, hizo cosas que no debía, pero volvió a su casa diciendo: volveré a mi padre. Hermano, nunca pierda esa certeza de que usted y yo somos hijos de Dios. Porque, hermano, eso únicamente lo podemos entender cuando el Espíritu Santo obra en nuestra vida. Conocer a Dios, hermanos, es entender que Él, cuando era hijo, seguía siendo Dios mismo, y entender que mientras ese Espíritu sigue siendo el Padre y el Hijo. Él tiene la capacidad, hermano, de manifestarse en sus tres partes o en sus tres personas al mismo tiempo. Mire, hay sectas que enseñan que Él era necesario que ascendiera al cielo, porque si no, no se podía manifestar el Espíritu Santo. Eso está mal. Hermano,
la presencia de Dios se pudo manifestar en sus tres personas al mismo tiempo, y hay textos bíblicos que lo respaldan. Génesis 1, versículo 1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, está hablando del Padre. Versículo 2 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, habla del Espíritu Santo. Y la tercera persona, hermanos, que vemos aquí, está en el versículo 3, y dijo, Dios sea la luz, y fue la luz, el Hijo, hermanos, declarando, dice la Biblia, que por Él todas las cosas fueron hechas, que por su palabra hizo todas las cosas. Hermano, vemos la Trinidad de Dios en estos tres textos, pero no solamente ahí. Génesis 1:26, cuando nos habla, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Están las tres partes o las tres personas de Dios en esta parte de la Biblia. Hermano, si usted lee Lucas, y es un versículo más claro, Lucas capítulo 3, versículo 21 y 22, cuando nos habla del bautismo de Cristo, hermano, ahí nos deja ver que las tres personas de Dios estuvieron presentes en el bautismo de Cristo Jesús. Vea lo que dice Lucas 3, 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Ya vimos la primera persona manifestada, pero vemos la segunda persona en el versículo 22, que es el Espíritu Santo, y descendió el Espíritu Santo sobre él. O sea, pastor, que si era posible que el Espíritu viniera, aun cuando Cristo no estaba así, hermanos, pero ellos tenían su orden y ellos saben cómo hacen las cosas, hermano, y solamente hay que quedarnos con eso. Las tres personas aquí se manifiestan, y luego dice, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El Padre manifestándose en este preciso momento. Hermano, gloria al Señor, porque ese es el Dios al cual usted y yo servimos. Un Dios que no tiene límites. Oh, pastor, pero ¿qué tal que Buda sea Dios? Oh, pastor, ¿qué tal que la vaca de la creencia hindú de los allá en India, pastor, sea Dios? Pastor, ¿qué pasa si la rata es Dios? Hermano, crea en la palabra de Dios. Crea en este precioso libro. Mire, a veces me parece tan increíble que leemos, ¿verdad?, tantas noticias y creemos más las noticias que la Biblia. Oh, si sabías, amor, que el cromosoma Y está desapareciendo y un día se van a extinguir los hombres. ¿Sí lo ha leído? ¿Lo ha escuchado últimamente? Mire, en estos días ha estado sonando bastante, que por eso puras mujeres están naciendo. Hermano, y perdónenme, damas, por favor, pero si solamente hubiera mujeres en el mundo, se va para abajo el mundo. De verdad, porque el mundo necesita del hombre, pero el mundo también necesita de la mujer. Hermano, si eso no hubiera sido así, Dios no habría creado a un hombre y a una mujer. Hermano, va a seguir habiendo hombres, créalo. La palabra de Dios, hermano, es la verdad. Amén. Pero hermano, ya deje de leer tanta cosa. A veces leemos tanta basura, hermanos, y mire, nos confundimos. Oh, pastor, que hay desierto, que la población mundial se llenó porque Dios creó a Adán y a Eva y a Lilith, pastor. Mire, quítese esos pensamientos, ¿sí? Y mire, esta es una creencia, ¿verdad?, de vampiros y de todo eso, que dicen que Lilith era una lechuza en el huerto de Edén. Mire, no crea esa basura, amén. Crea, hermanos, lo que la Biblia dice. Dios creó un hombre y creó una mujer, no hay más. Hermano, hay que conocer a Dios y darlo a conocer tal cual es nuestro Dios Padre, amén. Vamos a orar, querido Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Padre Celestial, porque en tu misericordia tú nos permites conocerte. ¿Quién somos nosotros, Señor, para que tú te acuerdes de nosotros? Si solo pudiéramos meditar en eso el día de hoy, ¿por qué otros el día de hoy no despertaron?
¿Por qué otros el día de hoy no abrieron sus ojos? ¿Por qué el día de hoy en varios hogares hay tristeza y dolor por la pérdida de un familiar? Porque Dios, tú así lo has decidido. ¿Por qué estamos vivos hoy? Porque tú lo quisiste. Porque estamos en la iglesia, porque tú así lo quisiste. Nada pasa por casualidad. No llegaste a esta iglesia como casualidad. Llegaste porque ese es el plan perfecto de Dios. Conociste su salvación porque ese es el plan perfecto de Dios, que todos los hombres vengan al conocimiento de Dios, que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere. Pastor, ¿por qué no conocí de niño? ¿Por qué hasta ahora? Porque Dios es perfecto. Porque Dios lo sabe. Pastor, ¿por qué suceden tantas pruebas, dificultades? Porque Dios así lo permite. Si solamente dejáramos de cuestionar tantas cosas que pasan en nuestra vida y comenzáramos a ponerlo en contraste, entendiendo que eso es lo que Dios desea, nos quitaríamos tantos embrollos de nuestra vida. Ayúdanos, Dios, a entender que tú eres Dios sobre todas las cosas. Ayúdanos a entender y comprender y que tú tienes una persona y que al mismo tiempo tú sigues siendo Espíritu. Gracias, Dios, por enseñarnos más de ti. Ayúdanos, Padre, a seguir estudiando más sobre ti a la luz de tu palabra. Así con tus ojos cerrados, tu rostro inclinado. Yo quiero hacer una pregunta. Tal vez tú estás aquí en esta mañana. Tú no sabes si al morir estarás en la presencia de Dios. No sabes si vas a estar en el cielo. Tal vez porque has pensado que quizás el cielo no exista. Pero mira, si tú existes es porque Dios te creó. Y si Dios te creó a ti, para Dios no es imposible crear un cielo, una eternidad en el paraíso. Solamente créelo por la fe. Esto es un acto de fe. Esto es un acto de confianza, de dependencia total en Dios. Así como crees que el aire existe aunque no lo ves, tú debes determinar creer en Dios aunque no lo vemos. Pero tal vez tú estás aquí en esta mañana y dices, pastor, no estoy seguro de ir al cielo cuando muera. Levanta tu mano. Yo quiero ayudarte con la Biblia. Quiero mostrarte a la luz de la palabra que tú puedes estar en el cielo cuando tú mueras. No porque lo digo yo, sino porque lo dijo Dios. Si no estás seguro de ir al cielo cuando mueras, levanta tu mano. No hay manos levantadas. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias.